Buenas noches, llegamos a la clase de ética pastoral y ética desde la perspectiva bíblica. En lugar de esta clase, el espacio en esta clase será dos clases, es extenso. Esta clase es preferible verla presencial por los temas que se tocan, pero vamos a ir caminando aquí. Si hubiera algo, lo dejamos para cuando esté allá en presencial. Em, Esta clase que tenemos hoy, vamos a ver cómo se deben tomar decisiones. Aquí en este dibujito pequeño tenemos esta parte que nos habla de esta manera de cómo debemos tomar decisiones, y las decisiones las debemos tomar naturalmente desde una ética. Las decisiones se deben de tomar desde la ética. Es la manera correcta de tomar las decisiones, pero ¿qué tipo de ética debemos utilizar? Naturalmente estamos hablando de que debemos utilizar la ética bíblica teológica que estuvimos viendo la clase pasada y que dijimos que tenía que ver con lo que nos decía en este libro, ¿no? Entonces ahí vamos caminando y vamos bien, vamos analizando algunos aspectos importantes de lo que sería la ética. Para empezar, empezamos con algo que es interesante aquí, y que es esta parte que dice: ¿cuáles son los supuestos básicos? ¿Qué es un supuesto básico? Hemos estado hablando a lo largo de todo este curso de ética desde la perspectiva bíblica que el supuesto básico es lo que hace que yo reaccione éticamente de acuerdo a lo que tengo en la cabeza, a lo que ya tengo en la cabeza. Por eso, en esta ocasión, vamos a ver cómo estos supuestos básicos que están ahí nos van formando en esa manera de ver las cosas de cierta forma. Quisiera aquí por unos segundos preguntar, y aquí es donde vamos a empezar a hacer preguntas para ir viendo. Preguntar: ¿ha quedado claro? Es una pregunta abierta, lo que es un supuesto básico cuando tomamos una decisión, y alguno de nosotros puede dar un ejemplo concreto. Es decir, vuelvo a repetir para que se ponga más atención. ¿Ha quedado claro que es un supuesto básico en lo cual formamos la manera de tomar una decisión? ¿Y alguien tiene un ejemplo claro de esto? Vamos a ver si pregunto. Ya saben que aquí existe el dedo flamígero de la pregunta o la posibilidad de que alguno de ustedes conteste. Ahí está la pregunta. Contéstenme. ¿Cómo ven? Pastora Alan, adelante. Sí, Amado, la forma en la que yo lo he entendido es que se va construyendo de acuerdo a lo que vamos teniendo de conocimiento acerca de un tema, pero no damos un veredicto hasta el final sin tener una amplitud de lo que se está conociendo. El ejemplo remontamos a la clase anterior en donde nosotros podíamos ver o podíamos denotar que el Señor Jesús no enjuició a la mujer que fue encontrada en el acto, sino que la perdonó y no hizo un juicio de acuerdo a lo que le estaban diciendo en el momento, sino extendió su misericordia de acuerdo a cómo es el Señor Jesús y nos puso el ejemplo de cómo se tiene que hacer sin tomar un veredicto, creyendo a la palabra de las personas. Ok, gracias, Pastor Alan, te agradezco. Escuchaba un poco bajito en mi Zoom. No sé si era un asunto del mío o los demás. Si escucharon, me dicen, así, sí, sí, se alcanzó a escuchar un poco. Un poquito, ¿verdad? Entonces, bueno, tú me corriges, pastor, por favor. Me decías que el ejemplo que tomamos de la mujer samaritana es el ejemplo que nos hace ver cómo lo que tenía en la cabeza Jesús, estoy haciendo una paráfrasis de lo que dijo, es lo que le hace contestar de cierta manera, ¿verdad? ¿Alguien más quiere decirnos esto y darnos un ejemplo de lo que le ha pasado en su vida personal? Ahorita vamos a estar hablando de esto. Les prometo que en la grabación nada más es para nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿alguien tiene?
¿Algo más? Se me... Sí, maestro. Adelante, por favor. Un poquito alto porque tengo el ventilador. Deja apagarlo porque creo que es mi ventilador el que no. Adelante. Un supuesto es lo que dice usted, ¿verdad? Ujú. Podría ser el no pagues mal por mal. Y nos encontramos en la vida muchas circunstancias en las que entra la carnalidad, ¿no? De no, es que te hizo, es que me hizo, es que ya te dijo y mira, y lo dice la palabra que no pagues mal por mal, sino que venzas el mal con el bien. Entonces, cuando estás a punto o cuando estoy a punto de, pues sí, ¿verdad? De ahí va la mía, digo, no, no, a ver qué dice la palabra, no pagues mal por mal, sino que vence el mal con el bien. Ok, ya escuché un poco mejor sin el ventilador y pues es más o menos lo que el pastor Alan estaba mencionando, ¿no? Es cuando Jesús tiene este ejemplo y buen ejemplo ahí de Adriana que nos dice el supuesto es uno, el bíblico y otro, es decir, está, aquí podemos decir, está en conflicto lo bíblico y lo que no es bíblico. Y voy a poner ahí, gracias, Adriana. Si hay algún otro ejemplo, adelante. Si no, pasamos ya a clarificarlo un poco más con lo siguiente que vamos a estar hablando. Vean ustedes aquí, eh, tenemos el cerebro, ¿verdad? Está ahí de perfil y el supuesto es el que la flechita que está entrando ahí al cerebro y le está diciendo qué es lo que está pasando. A esta información que el mundo nos da, le llamamos, por eso lo escribí aquí, arquetipos culturales. Entonces, contra lo que estamos luchando son contra los arquetipos culturales. Los arquetipos culturales fueron catalogados en diferentes arquetipos por un señor que se llamaba Carl Jung. Jung es un psicólogo y los psicólogos observan cómo pensamos los seres humanos, ¿verdad? No son brujos ni nada de eso, son personas que se dedican a estudiar el comportamiento humano, así como hay personas que se dedican a estudiar las enfermedades humanas, hay personas que se dedican a ver qué nos pasan en las muelas y cómo arreglárnoslas y cómo mejorar nuestra apariencia física con la higiene bucal y demás. Así hay personas que se dedican a observar la conducta humana. Carl Jung hizo una investigación y puso que había diferentes tipos de arquetipos. Los voy a poner aquí en grande para que los vean, porque estos arquetipos sí tienen que ver mucho como somos nosotros a veces, ¿sí? No vamos a dar clases de Jung ni arquetipos aquí simplemente para que se entienda y voy a dar uno de ellos. Fíjense cómo están divididos los 12 arquetipos de personalidad en 4 fracciones. Por ejemplo, está el cuidador o la mamá, ¿verdad? Entonces, el arquetipo es yo tengo que cuidar a todos, yo tengo que darle de comer a todos, ¿se dan cuenta? Pero por otro lado también, contrario a esto, por ejemplo, está el sabio, ¿verdad? Está el gobernante, el que quiere ordenar todas las cosas. Todos estos son arquetipos que, para decirlo con más claridad, nos impiden tener el concepto bíblico. Ahora, esto es desde lo intelectual, ¿verdad? Esto es desde la parte intelectual. Vamos a ir aquí a no tanto la parte intelectual, vamos a poner la cámara esta aquí y vamos a ir más ahora a lo bíblico. ¿Qué es lo que nos dice lo bíblico? Yo les mandé una imagen, ¿no es cierto? Del lobo. ¿Cuál de los dos lobos es el que va a ganar? Pues al que alimentas. Ujú. Entonces, es esta lucha que estamos hablando es entre los conceptos bíblicos por un lado y por otro lado los arquetipos culturales. ¿Cómo aprendemos los arquetipos culturales? Aquí podemos, en el ejemplo que nos decía Adriana, estos nos los enseña el mundo, nos los trae el mundo y nos los trae constantemente. Voy a poner una pequeña grabacioncita
unos segundos porque quiero abarcar todos los temas en estas 2 horas, que es una hora hoy y otra hora el próximo lunes, sobre este tema, porque aquí vamos a ir viendo cómo estos arquetipos van dominando. Van dominando. Yo les voy a mandar esta lámina y esta información para que ustedes la vayan observando si así lo quieren. Y estos arquetipos van dominando. Voy a poner una pequeña, voy a compartir un segundo mi pantalla con un audio bien pequeñito. El audio es bien pequeñito, son unos cuantos segundos. Ahora bien, ¿de dónde salió este audio? Este audio es una recopilación de las películas mexicanas. Son unos segunditos de películas mexicanas. No es todo lo que nos enseñan las películas mexicanas, pero es una parte de lo que nos enseñan las películas mexicanas. Y estos son los arquetipos o los supuestos básicos que nosotros tenemos cuando actuamos. Y después de esto vamos a pasar a platicar si alguna vez alguno de nosotros ha vivido de acuerdo a este arquetipo. Ahora, cuando los escuchen, no se espanten. Ahí eso se dijo en las películas mexicanas y ustedes prenden Netflix y oyen peores cosas. Así que no quiero que se espanten. Son películas mexicanas del siglo de oro mexicano y no son cosas, no dice creo groserías ni nada, pero saben cómo hablamos los mexicanos, ¿ok? Em, no quise censurarlo, sino ponerlo tal cual está, porque son arquetipos que nosotros tenemos en la cabeza y es de donde trabajamos cada uno de nosotros y vivimos cada uno de nosotros. Entonces, vamos un minutito a escuchar esta. Buenas noches, Jorge. Vamos un minutito y vamos a escuchar esto. Me van a decir si se escucha bien. Está como cortado de diferentes películas, así que pues obviamente tienen que poner mucha atención para escucharlo, pero ahí ya debemos estar escuchando. Atención, por favor, a este audio. Mira nada más. Ven acá, No quiero nada contigo. no seas terca. Te conviene ser mi amiga. Hola chiquita, ¿estás bien? Sí. No, no era una pregunta, digo que estás muy bien. No, no te va a pasar nada. No, nomás don quiero que me des Jesús. tu manita para que toque. No, don Jesús. En esas copas no, en las de abajo mejor. En esas meras. Pedirme perdón a la mía. Óyeme, eso es ridículo. ¿Estás borrando mi personalidad? Me hace sentirme basura, nada. Lo siento, ¿lo tomas o lo dejas? ¿Qué tal si nos vemos a las 8? Otro día te digo. Y otro día me vas a decir lo mismo, no me quieres ver la cara. Yo diría que este es un favor el que te hago, fíjate. Bueno, ¿cuántos alcanzaron a escuchar? Pónganme ahí su manita. Sí, ¿verdad? Y estas son las películas mexicanas, ¿verdad? Dice un montón de tonterías, pero son las tonterías que son los arquetipos o supuestos básicos de donde nosotros trabajamos o actuamos. Ujú. Ahora bien, llegó el momento donde, digamos, como cristianos actuamos desde ahí, porque a veces pensamos que la lucha, cuando decimos, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, y pensamos que esos principados y potestades son así como encarnaciones del mal, disfrazados de Halloween, que disfrutan mucho, así, te voy, como el diablito ese que salía, que voy a hacerte caer. No, son artimañas del enemigo muy sutiles que se van metiendo en nuestra cabeza como esto. Otra vez acérquense porque voy a contar pecados. Ya saben que aquí pues es la hora de contar pecados, ¿no? Entonces, a ver si quiero ver sus caras cuando les cuente esto. En la medida de lo posible, los que están ahí, quiero ver sus caras para ver qué cara ponen cuando cuente esto. Conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, pero era hace muchos, muchos años. Yo estaba estudiando en la Ciudad de México, en CCH de la Universidad Autónoma de México, y
yo era un joven cristiano. Era un joven cristiano, no porque no sea cristiano, sino porque ya no soy joven. Hago la aclaración entre paréntesis en mi diálogo para que me entiendan bien. Y cuando yo estaba ahí, tuve que buscar un trabajo. Y cuando conseguí un trabajo, era un trabajo donde se ponían hojas en un mimeógrafo y se iban poniendo las hojas. Las iba uno, que es parte de mi herencia, porque toda mi vida trabajé en imprentas. Entonces íbamos compaginando, se llama. Y en el lugar donde yo compaginaba, que era cerca de la Glorieta de Insurgentes, donde yo trabajaba para un mimeógrafo, ¿verdad? Un señor que tenía un mimeógrafo, era un lugar, un edificio viejo de oficinas. Y había compañeros o vecinos, más bien no eran compañeros, eran vecinos que nos atendían. Y una ocasión, yo joven, eh, con las cualidades que en ese tiempo tenía, que era bello, joven y rico, las cuales ya carezco en la actualidad, pues iba a trabajar y un día llega un señor y me dice, oiga, mi esposa va a venir de otro lugar, es la vecina de enfrente y va a venir por la comida que se le olvidó, pero no llega en el camión, yo voy en el carro y se la puedo dejar a usted, joven, con mucho gusto, señor. Y entonces yo no conocía bien a la señora ni nada, pero sabía que era la señora de enfrente. Y entonces llego. Ahí estoy en la puerta esperando como asomándome para hacerle el favor a la señora de darle me acuerdo que era como unas viandas, como de esas cosas que eran raras con círculos que tenían como una manijita, ¿verdad? Entonces ahí estoy esperando y de repente veo que viene la señora, ¿verdad? Joven. Y le digo, señora, disculpe, vino su esposo y le dejó esto. Ah, muchísimas gracias. Y el joven cristiano aún de ese tiempo, del 77, voltea y le dice, las que le adornan. Yo no sé por qué lo dije. Y la señora volteó y me miró con esa mirada fulminante, ¿verdad? Como diciendo que se está pasando de la raya, señor, ¿verdad? Y se fue. Y yo me quedé diciendo, ¿por qué dije eso? Porque son los supuestos yo iba a la escuela, lo escuchaba. ¿Se dan cuenta cómo esos supuestos nos están constantemente abordando en la mente y nos hacen decir cosas y nos atacan de tal manera? Ahora, es una cosa simple, sencilla, que aparentemente no tiene nada que ver con la vida, pero a mí me afectó en ese momento en mi vida cristiana, porque me di cuenta que le había faltado el respeto a una persona, no voy a decir que sin querer. Ahora sí, como dice aquel dicho, sin querer no sé qué cosa. Lo hice porque había supuestos, yo en ese momento no sabía esta parte, supuestos que desde los cuales yo actuaba. Es decir, si yo estoy constantemente escuchando cosas, entonces desde ahí voy a estar actuando. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos arquetipos porque son estereotipos que van haciéndose normales en las personas. Y aquí entramos regreso a mi pizarra, eh, para ver esta parte importante que vamos a ver como parte medular de nuestra clase, que es cuando se normalizan las circunstancias. Es decir, las circunstancias se llegan a normalizar a tal grado que lo que es cristiano ya pasa a ser como una parte, eh, pues difícil de esto, ¿no? Entonces, ahí nos encontramos nosotros con una circunstancia de vida en la cual la normalidad se vuelve una cosa que es difícil de entender. Aquí entra la otra parte que no hemos hablado y ahora vamos a hablar en este tiempo de tres aspectos. Dijimos que había la parte de arriba de la pecera que le llamamos moral, había una parte intermedia que le llamamos etos, pero le vamos a cambiar aquí el énfasis, no algo tan filosófico como el etos, le vamos a cambiar el tema a la norma, o lo normal, la norma, y
por otro lado, tenemos al final la ética, que dijimos que está en el fondo y esa para nada debe moverse, ¿no? Esa es la parte de abajo que nos permite tener un piso que no se mueva. Vamos entonces a trabajar nosotros sobre esta parte de la ética a través de un análisis de unas circunstancias en la siguiente parte de la clase. Primero, vamos a definir lo que es la norma. Ayúdenme ahora ustedes a definir qué es la norma, por favor. ¿Qué es la norma? ¿Qué es una norma? ¿No, mi tía Norma? No, no, no. ¿Qué es la norma? Una regla que tiene aplicación universal. Que es una regla que tiene aplicación. Ahí podríamos decir universal o no, por lo que vimos la clase pasada con el pastor maestro Fernando, porque decía él, hay normas que están en algunos países, ¿verdad? Hay normas también regionales. Pero si tienes razón, Jorge, en el sentido que esta aplicación se reconoce universalmente. ¿Sí me explico? Es decir, por ejemplo, la falda de los escoceses para los hombres vamos a decir, es una norma que aplica en ese lugar, pero universalmente, como dice Jorge, se reconoce, ¿verdad? En ese sentido, es correctísimo lo que Jorge nos está diciendo. Ahora bien, ¿qué, cuántas normas hay en la Biblia y cuántas son normas que son ética y cuántas son morales? ¿Podríamos distinguirlas? ¿Sería importante distinguirlas? ¿Qué piensan ustedes? Aquí recuerden que no hay respuestas. Repito la pregunta. En la Biblia habrá cosas morales, cosas que son normas y cosas que son éticas. Voy a ayudar un poquito abriendo el interés y vámonos directamente a las normas. Para hablar de las normas, y no repetir, no es mi tía, Norma, tenemos que empezar a hablar de aquellas cosas que se vuelven o que llegan a la normalidad, llegan a ser normales y se hacen constantemente. ¿Mm? Son las normas. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, se los he platicado aquí, tenía la Torá, que era un poquito así. De eso hicieron un libro para explicar la Torá y dice, hicieron enciclopedias completas de las normas. Y eso, de alguna manera, es el problema, cuando tenemos demasiadas normas. Vamos a ver una norma en el Antiguo Testamento y van a ver ustedes cómo, y ahorita discutimos esta parte de esta norma, si debe cumplirse o no cumplirse. Se encuentra en el libro de Levítico. Bueno, el libro de Levítico está lleno de normas y el capítulo 19 de Levítico es un capítulo que a mí me llama mucho la atención y que estudio constantemente porque habla de justicia. Esta parte habla de normas para establecer justicia. Es una cosa importantísima en la vida, la justicia. Entonces, vamos a ver, alguien por favor me lee. Dejen buscarlo aquí rápidamente, porque aquí, sí, es solamente el versículo 13 del capítulo 19 de Levíticos. Levítico 19:13. Adelante, pastor. ¿Maestro? Ah, Pastor Alan, creo que levantó la mano para Sí, leer. yo lo levanté. Adelante, pastor. Y luego te dejo la otra cita a ti, hermano. Es el 19, me dijo, ¿verdad? 19:13. Ok, dice, no oprimas a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Hasta ahí. Eso es una clara ilustración de lo que en la Biblia es una norma. Una norma es una cuestión universal, sí es cierto, pero que aplica en cierto momento de la historia y en cierto momento localizado. Ahora,
¿Qué pasaría si un patrón cristiano tuviera que pagarle todos los días a su empleado? A ver, cuéntenme. Quiero escucharles. Qué bueno, dice Rosa. Adelante, pastor. Yo creo que ahí depende mucho del tipo de trabajo, es en la forma en la que se hace. ¿A qué me refiero? Empleos que son o le llamamos informales, se paga por día de acuerdo al trato que se tenga, pero los que estamos asalariados bajo un régimen de una empresa, sabemos que no vas a cobrar diario lo que trabajes, sino que está estipulado en tu contrato que firmaste los días de pago puntuales de parte de la empresa y es una ida y ven. Tu compromiso es prestar tus servicios a la institución y ellos el pagarte lo que ellos te ofertaron. De acuerdísimo, o sea, de acuerdísimo en esta situación, pero voy a ver de nuevo, ¿qué pasaría si yo llego y le digo al patrón, este que le firmó el contrato y que me dice que es salario y que es cristiano, y le digo, Levítico 19:13, le doy un bibliazo con Levítico 19:13. ¿Aplica? En estricto sentido, tendría que aplicar la norma. Mire, aquí muchas veces es la parte donde entramos en el conflicto de la regla contra la norma, porque son muy similares, pero son diversas. La Excelente. regla en el actual cultural, como bien decía el pastor Alan, es que ya nos pagan por semana si estamos bajo un contrato. Esa sería la regla. Pero la norma bíblica dicta otra cosa. ¿Por qué? Porque en aquel entonces realmente todos los trabajos eran jornales, o sea, por jornada, día por día. Ok. Ok. Entonces, el buscar normalizar el pago era con la intención exclusiva de que no hubiera abuso del trabajador. De la justicia. De acuerdísimo, Jorge. Acabas de dar en el clavo exactamente. La norma tiene que ver con una circunstancia, ¿verdad? Específica. Y esa norma que tiene que ver con una circunstancia específica, de acuerdo a la exégesis bíblica, no la podemos trasplantar, traspasar tan rápido a realidades que están en otra dimensión. ¿De acuerdo? Entonces tengamos muchísimo cuidado en aplicar esta ética desde la norma. La norma es el lugar más difícil, es donde tenemos que hacer mayor equilibrio para, para estar sin caernos de un lado o de otro. Tenemos que estar justo en el centro para aplicarla correctamente. Entonces tengamos cuidado con la norma. Ahora, vamos a un ejemplo mucho más del Nuevo Testamento, porque pues puede ser que el Levítico 19, que habla de justicia, es muy interesante, pues no aplique a nuestros días. Pero ¿qué pasa con el Sermón de la Montaña y eh, la regla máxima del cristianismo, que son Mateo 5, 6 y 7? En Mateo capítulo 5, hay tres versículos muy interesantes y vamos a leerlos. Ahora sí, Soledad, por favor, me lees solamente el 33. Por favor, a ver qué dice. Sí, quedó por ahí Soledad con la Biblia. Mateo 5:33. 33, sí, pastor, dice así, la palabra de Dios, permítame tantito, Claro. 33. Sí, empieza con además habéis. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Hasta ahí, Soledad. Esto es un ejemplo de una norma. Ujú. ¿Ustedes han escuchado esta norma? Sí, dicen los que estaban ahí, la hemos escuchado. Pero ¿qué pasa con esta norma? Que es donde tenemos que hacer el equilibrio. Fíjense lo que dice aquí Jesús, versículo 34, por favor, Soledad, ahí estás leyendo. 34 dice, pero yo os digo, no juréis ni por ninguna manera, ni por el cielo, ¿Por qué? ni por, perdón,
ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ok, aquí vamos a dejar el punto y coma porque esto explica lo siguiente, explica esto, dice, a ver, eso es una norma, pero yo les digo algo contrario. Aquí, en esta parte del Sermón de la Montaña, Jesús está siendo contracultural. La mejor manera de aplicar normas es siendo contracultural. Por eso, los supuestos del mundo, nosotros tenemos que enfrentarnos contraculturalmente. Ujú. Ahorita voy a explicar esto en un ejemplo que voy a dar. Ahora sí, ¿cómo lo explica? Ni por la tierra, perdón, Soledad, ¿sigue? Ni Ajá. por la tierra. Dice, ni por la tierra, ni por el cielo, que es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del rey. Dice, no tiene caso que juren, esta es una norma que ya no aplica. Y yo he escuchado gente que muy sinceramente me dice este versículo cuando dice, ay, no hay que jurar, está prohibido por la Biblia jurar y por Jesús más. Entonces tenemos que tener cuidado. Ahora bien, lo que me está diciendo a mí este pasaje, a mí, no sé a ti, me está diciendo tienes que ser contracultural. ¿Qué es ser contracultural? Lo explico con cierta rapidez y vuelvo a encontrar otro pasaje de mi vida y ahora lo cuento con mayor brevedad y más rápido para que no pierda tanto tiempo. Así que tienen que estar listos para entender. Pasan muchos años después de que ese joven trabajó en esa imprenta, ¿verdad? En ese lugar. Y ahora está trabajando ya en un que se llama Buró de Servicios Gráficos, donde se hacen placas de negativos para las imprentas. Ya ahora ese joven ya no tiene los 17 años que tenía allí, ahora ya tiene 47 años, casi está al punto de la crisis de la media vida, ¿verdad? Los 50. Y en ese momento, todos los que trabajan en ese lugar, les gusta tomar los sábados su tequilita con su cuervo, lo que llaman el tequila cuervo, ¿verdad? Entonces ahí se reúnen y hacen una apuesta entre ellos de que al hermano Nahum, como le dicen, lo van a hacer tomar. Ujú. Entonces, yo por convivir, perdón, me equivoqué, esa persona por convivir con ellos se acerca cada sábado a estar con ellos y se toma su square sin el tequila y se come sus cacahuates, lo cual causa una gran molestia entre ellos. Entonces el jefe de repente un día está cansado de que este señor haga esto y le dice, una de dos, o tu mujer te pega o tu religión no te permite tomar. Pero entonces ahí me doy cuenta que no es que jure o no jure, que tome o no tome, sino que yo puedo tomar la decisión y le digo, mira, no es nada de lo que estás diciendo, sino que yo tomo la decisión, yo tengo el control de mi vida y yo tomo la decisión de tomar o no de tomar. A mí nadie me prohíbe nada, ni la Biblia, ni mi religión, ni mi pastor, como tú piensas, ni mi esposa. Yo tengo la libertad porque Dios me ha hecho libre de tomar decisiones y tomo la decisión de no tomar. Y tú no tienes esa libertad. Porque yo si quiero tomo, si no quiero tomo, no tomo y yo tomo la decisión de no tomar y tú no puedes tomar esa decisión porque eres un esclavo del alcohol. Pues ya no me volvieron a invitar ni los cacahuates ni el square, ya no me invitaban, pero se dan cuenta que esa acción fue contracultural. Si nosotros leemos el capítulo 5 de Mateo, vemos que Jesús está siendo bien contracultural en contra de las normas establecidas. El llamado que tenemos que hacer nosotros es a ser contraculturales. El próximo fin de curso con el pastor vamos a dar un libro que tiene que ver con esta parte de la iglesia como contracultural. ¿Se dan cuenta? Ser ético es llegar a ser contracultural. Estar hablando de contracultura. Y entonces sí, podemos juzgar al mundo desde otro punto de vista. Vamos aquí, en este momento, a parar un momento. Ya creo que quedó claro el aspecto de lo que es
los supuestos básicos y cómo podemos ser contracultura y cómo nos está afectando y lo difícil que es caminar sobre la norma, por lo mismo que estábamos hablando con Pastor Alan y con Jorge hace un momento, ¿no? Esto de ir sobre la norma es un hilito. Entonces, Jesús nunca discutió con ellos desde ahí. Él siempre se fue por la tercera vía, en ser contracultural. Vamos a ir, les mandé, creo que les mandé, sí, lo mandé. Un pequeño escrito lo voy a compartir aquí. Es una parábola muy pequeñita, la vamos a leer ahora mismo. Permítanme, deja ponerlo en alto para que lo pueda yo leer. Y voy a compartir, voy a tratar de compartir con ustedes esta parte. Uf, bueno, creo que ahí lo ven, ¿verdad? ¿Ven el escrito? Para que no tengamos que ir a nuestro celular por algunos que están en el celular. Y vamos a ver esta parábola y luego vamos a empezar a hacer un análisis. Por favor, aquí vamos a participar todos. Voy a ir, aquí sí va a haber dedo flamígero para ir preguntando. Recuerden que no hay respuestas correctas, sino todos abonan a lo que estamos diciendo. Y aquí dice, parábola breve, 2 hombres. Había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, mas el pobre no tenía más que una sola cordera que él había comprado y criado, y que había criado con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la aderezó para el varón que había venido. ¿Le suena esta historia? Rosa, ¿no te escuchamos? ¿Ibas a decir algo? No. Ok, no sé si quería decirnos algo y no le escuchamos. Adelante, Jorge. Entonces me Adelante, parece que Auro. la leí en Samuel, segundo libro de Samuel, 12, 1 al 4. Así es segundo libro de Samuel, el famoso capítulo 11 del segundo de Samuel. El que estás mencionando es correctísimo, 12. El famoso capítulo 11 de segundo libro de Samuel es la famosa historia de el pecado de David. Ujú. Ahora, vean ustedes cómo Natán en este momento está siendo contracultural. ¿Qué pasa cuando nosotros encontramos que alguien está cometiendo un error y le decimos está mal? ¿Cómo te sientes, Rosa, cuando alguien te dice estás mal? No puede hablar. Ok. ¿Sabes lenguaje? Pregunto, Adelante, Rosa. pregunto, ¿en qué? Tú preguntas en qué sí. Muy Ajá, buena respuesta. ¿Por qué sí, estoy mal? ¿En qué? ¿En qué me ¿en equivoqué? qué? Sí, ¿verdad? Ajá, Esa es una sí, respuesta ¿en qué? Que me definitiva. explique Que me explique, y claro. entonces, Pues, ¿por qué sí, voy a y yo estar mal? sabré reconocer o Ajá. negar. Sí, Ujú. de acuerdo, o sea, es una respuesta muy válida. Adriana, ¿por qué crees que tenemos esta respuesta normal humana? Perdón, porque como humanos carecemos de humildad, principalmente, porque cuando nos dicen, oye, te equivocaste, estás mal o así no se hace, viene esa carne, ¿no? ¿Y por qué? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, hija. Perdón. Ay, cuidado. Y tal vez deberíamos reflexionar de, pues ya internamente, no, si estoy mal o si me equivoqué, pero todo con humildad, siempre y cuando la haya, porque cuando no, pues sí nos vamos a disparar y hasta a refutar. Sí, Eso dices tú, pero esto digo yo, sí. ¿verdad? Ahora en pedagogía, cuando me califican mis exámenes, me dicen,
sacaste 6, pero tienes la siguiente ventana de oportunidad. Ay, qué bonito se siente, ¿verdad? O sea, tienes oportunidad de mejorar porque hiciste mal las cosas. Entonces, pero ¿qué pasa, Aurora? Ahora voy con Aurora. ¿Qué pasa cuando en lugar de decirme que estoy mal, te dicen que está mal otra persona? No, no yo. Te dicen, mira, hermana, fíjate que vengo a contarte que el hermano Panchito fuma. ¿Cómo te sientes ahí en eso? ¿Qué haces con Hijo, esa persona? pues para empezar, ay Dios mío, mm, Es diácono el hermano Panchito. pues trato de averiguar por qué. No, no lo juzgo a la primera, trato de averiguar qué es lo que está pasando, por Ah, qué está actuando de esa manera. pero ahí quedó tu primer sentimiento, me pareció. ¿Cuál fue ese primer sentimiento? Ay, Dios mío. ¿Sí? Y bueno, pues para empezar, si es servidor, pues debemos dar el mejor de los ejemplos. Ok. Entonces, yo creo que sí debo de averiguar qué es lo que está pasando y si Ok. podemos hacer algo. Ahora, ¿qué está pasando ya que Jorge nos dijo la cita bíblica el segundo libro de Samuel, capítulo 11? ¿Recuerdas, Jorge, qué pasaba con este hombre? ¿Cuál sería lo normal en este hombre? ¿Quién era este hombre el cual después de escuchar esta historia dice, a ver, tráiganme ese fulanito que hizo eso, de comerse la Ujú, ovejita, ¿verdad? ujú, La ternerita del hombre pobre. ¿Cómo se llamaba ujú. ese hombre, Jorge? Ah, creo que Jorge se congeló. Bueno, a ver si regresa. El hombre era rey, ¿verdad? ¿Quién era Ajá. ese rey? Perdón, güey, David. aquí como que se me congeló un poquito el sistema. Sí, 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 no hay problema, Jorge. Este, si no mal me acuerdo, era David, ¿no? De Así hecho, es. Natán en alguna parte de la lectura dice, tú eras aquel hombre, y Sí, así sí. lo ha dicho Jehová. Sí, 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 exactamente. Y fíjate bien la pregunta ahora después de esta respuesta que me acaba de dar. Este hombre, ¿cuál sería lo normal para él en cuanto a su eh, tener esposas o no tener esposas, varias esposas? ¿Qué era lo normal para él? Bueno, de hecho, en la zona del Oriente Medio siempre ha sido una zona polígama, donde los hombres, sin importar su rango y su medida, pueden tener varias esposas. La única condición cultural era que la pudiera mantener. Así es. David siendo rey, siendo rico, teniendo poder, lo más normal sería que él tuviera varias, bueno, no esposas, sino mujeres, concubinas, porque además tienen rangos. Mas, sin embargo, bíblicamente estaba acotado por la norma donde se decía que solamente una mujer por hombre. Si no Ok. mal me acuerdo, viene en la parte de... Ay, 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 Ok, se me fue el nombre. vamos a dejarlo ahí. Ya vamos muy bien con lo que me estás, con lo que me estás, con la idea que nos estamos formando. Es decir, la idea que estamos formando aquí entre todos es que este hombre llamado David tenía derecho hasta cierto punto, de acuerdo a su norma o a sus supuestos básicos, a decir, pues si yo quiero esta, la tengo. Ujú, como vimos en el pequeño video que vimos. Ahora, ¿cuál era el problema? Que no se ponía en los zapatos del otro, como lo estaba haciendo cuando Natán le da la información, ¿no? Aquí vemos, fíjense, eh, no tengo aquí, pero es segundo de Samuel. Bueno, ahorita no lo dijiste Cuatro. muy, muy, muy certero. En el capítulo 11 de segundo de Samuel es la historia, ¿verdad? Del rey David en el segundo libro de Samuel. Y él está eh, siendo cuando los reyes salen a la guerra, ¿no? O sea, lo normal era la guerra, lo normal era que David vivía en cierto lugar, ¿verdad? Y Natán era, pues, ahí alguien que
pues Dios le hablaba, pero pues no tenía tanta influencia la palabra como la cultura. ¿Qué tiene que pasar, Pastor Alan, para que él se dé cuenta que había hecho mal? No le dicen que está mal. ¿Qué es lo que le dice el profeta Natán? Se pone en una circunstancia muy especial. Se pone a dar el ejemplo de ponerse en los zapatos del otro. Ahí lo que hizo el profeta Natán fue ponerle una ilustración de lo que él había visto, de lo que él podía haber experimentado como pastor de ovejas. Él, como tuvo cuidado para ovejas a su cargo, le mandó Dios esa forma de hacerle ver un grave error que tenía y ni siquiera permitió que terminara de expresar todo lo que el profeta Natán le estaba diciendo, sino que se airó y empezó a hacer la reclamación al profeta, que le dijera que quién era, que no le hablaran en encubierto. Entonces, de esa manera le tuvo que hablar Dios para que entendiera que no era el acto de haber tomado a la mujer, porque él podía hacerlo, sino que usó de la astucia, entregando a Urías Eteo a la batalla, poniendo un escenario completamente donde sabía que para que decir, no, es que el rey está haciendo las cosas bien, mandó a matar de esa manera al esposo de esta mujer que tomó, y con eso querer justificar o expiar un poquito su pecado, pero delante de los ojos de Dios, pues no hay nada oculto que no haya sido descubierto, y más porque había sido escogido por el mismísimo Dios. Ok, y lo que hace el profeta, fíjate bien, pastor, que es muy interesante, es, le dice, ponte en los zapatos del otro. Y lo que nosotros tenemos que hacer, cuando Aurora nos decía del hermano, Ujier, ¿verdad? O diácono que fuma, ponte en los zapatos, por ahí lo mencionó, ¿por qué hizo las cosas, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando? No, dijo ella, no juzgar desde antes. Ahora, vean ustedes, Perdón, pastor, sí, adelante. me Jorge. gustaría, yo normalmente cuando usted nos manda un documento, antes de llegar a la clase, trato de interpretarlo o estudiarlo, comprenderlo o incluso investigarlo. Y yo entiendo, según lo que leí, que básicamente es una crítica a la falta de empatía que tiene David para con su pueblo, no tanto para con un solo hombre, sino en general con el pueblo, porque David ya tenía acciones y actitudes que implicaban ya todo su pueblo desde un error, en el sentido de que él, por vanidad, se sentía el hombre protegido de Dios. Así es. Entonces, era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre que había sido llamado y todo esto lo hacía estar en esta circunstancia. ¿Y sabes cómo se llama la palabra? Soberbia. ¿Sabes por qué caemos en pecado? Por soberbia. Esa es una parte muy difícil de la vida, ¿verdad? Esto lo dejaremos, pero eso era lo personal. La manera en que se le hace ver es cuando le dice, fíjate y ponte en el lugar del otro. Ponte en el lugar del otro. Israel, vamos a ver esta parte de aquí que es muy importante. Ahora, ya vamos discutiendo en cuanto a esta circunstancia. En el Antiguo Testamento, con David, que era rey, todo esto que ya nos hemos puesto un panorama más o menos interesante de cuál es la circunstancia y la situación. Pero ahora vamos a ver, Israel, sinceramente, en tu persona, como tú como persona, que has vivido muchas experiencias, buenas, malas, ¿alguna vez te has puesto en los zapatos de otra persona cuando vas a tomar una decisión? ¿O solamente piensas en ti? Desafortunadamente, en tiempos atrás, antes de conocer de Dios, yo creo que siempre fue esa situación, el nada más pensar en mí. Pero en la actualidad, pues sí, van cambiando, Dios te va cambiando tu mentalidad y tratas, porque es bastante difícil o simplemente hay veces que
por los malos hábitos o costumbres que no tenemos, no lo haces, pero sí, es tan bueno Dios que sí va poniendo eso. Al menos en pocas ocasiones sí ya me ha, poniendo eso de ponerme en los zapatos del otro, Ok, porque ve. pues ves, pues sí, por las circunstancias. Y voy a abundar en lo que dice Israel. Cuando me pongo en los zapatos del otro, tomo decisiones diferentes a cuando solamente estoy pensando en mí. ¿De acuerdo? Ahora, Sí. va una pregunta para 4 personas, que creo que son las que me faltan. Trate de tener la lista aquí, ir anotando, pero si me omito a alguien, ahora, me van a decir estas 4 personas que son Viridiana, Janet, Gabriel y Bárbara, rápidamente, así rápidamente, cómo se sentirían si se dan cuenta que el otro está tomando decisiones pensando en ustedes. Cualquiera, mi mamá, mi papá, mi esposo, mi tío, mi primo, mi abuelo, quien sea, se dan cuenta que de repente tomó una decisión pensando en mí. ¿Cómo se sentiría? Empezamos Viridiana, luego Janet, Gabriel y Bárbara. Vamos en ese orden. Maestro, bueno, yo aquí la pregunta sería, pero ¿qué tipo de decisión? Si sería una decisión buena o una decisión mala, ¿basada a qué? Ok, pero cualquier decisión, ¿cómo te sentirías? Que te diga, tomé la decisión, voy a pensar que no hay bueno ni malo. Una decisión. Tomé la decisión de tomar una taza de café, pero fíjate, me doy cuenta que a ti no te gusta el café, ¿verdad? No es una decisión, buena o mala, pero sé, y entonces, Viri, hoy vamos a tomar té porque estoy pensando en ti. ¿Cómo te sentirías? Pues bien, Pues bien. es algo que a lo mejor no lo hacemos seguido o que no lo hacemos, pero pues pues bien, me sentiría bien. Ujú. ¿Te sentirías bien? ¿Ok? Janet. Sí, pues siempre que te tomen en cuenta, cuando usa la pregunta, pues yo, en base a lo que estamos hablando, pues sí pensé en que era una decisión que me favoreciera o que me tomaran en cuenta, pues uno se siente bien, se siente tomado en cuenta, se siente agradecido, porque te sientes importante para esa persona. Te sientes Sí. importante para esa persona, eres importante. Gabriel. Bueno, pues yo podría decir que comprendido, Comprendido. descomprendido, sientes esa empatía Ujú. por la otra persona y creo yo que eso es un sentimiento que te da esa sensación positiva. Ok, una sensación positiva. Todo esto es bueno, ¿verdad? Bárbara, ¿algún comentario? ¿Cómo te sentirías si alguien te toma en cuenta? Bueno, si me toman en cuenta así en lo que ahorita usted expuso, en esa situación, pues me sentiría agradecida y apreciada, un poquito frustrada porque a lo mejor hubiera preferido una tacita de café, pero, pero me sentiría agradecida y apreciada y es lo que trataría yo de reflejar, ¿no? El agradecimiento y la apreciación que sienten por mí. Ok, el tema final, para el cual me quedan solamente 4 minutos, es ¿cómo se sentiría una persona normal? Muy bien. ¿Cómo se sentiría una víctima de todo esto si lo hubieran tomado en cuenta? Si releemos el capítulo número 11 del segundo de los libros de Samuel, ¿quién fue la víctima ahí? Pues van a decir el general. Pues sí, pero hubo otra víctima vulnerable, mayor. ¿Cómo se llamaba? De hecho, Betsabe. sería la esposa del general, ¿no? Betsabe. Betsabe. ¿Por qué era una víctima como el corderita, la corderita que sacrificó en la historia de Natán? Ujú.
Básicamente, pastor, si me tomo nuevamente la palabra, es porque ella es el objeto del cual nace todo el proceso, y al último pues le matan al marido, la obligan a vivir con un hombre que no es su esposo y le da hasta un hijo, ¿no? En este caso el rey Salomón. No, el primer hijo muere, ¿no? Y el segundo ya es Salomón. Sí, pero Cierto. es otra Ya estaba victimización casada. tremenda, ¿no? Esto es terrible, eh, es una cosa terrible. Entonces aquí vemos que cuando nosotros no tomamos en cuenta al otro que está junto a nosotros, estamos haciendo víctimas a las demás personas. Estamos agrediendo a la humanidad y la humanidad misma somos nosotros mismos y estamos en un grado de injusticia muy grande. Y no se trata de normas, se trata de una actitud ética ante la vida. Porque desde la norma, desde la moral, podemos justificarnos, podemos buscar salidas, pero aquí estamos hablando de la ética. Esto es lo profundo del ethos. Esto es lo profundo de la ética, cuando nosotros somos capaces de tomar decisiones no para nosotros, sino para el otro. Voy a mandar un escrito donde vamos a ver cómo una persona es víctima y vamos a tratar de analizar, no desde la Biblia, aunque vamos a constantemente ahí meter cosas de la Biblia, no desde la moral, ¿verdad? No desde la norma, sino desde la ética bíblica cristiana. Este caso, que es un caso no de 1000 años antes de Cristo, el tiempo de David, sino un caso del siglo XXI. Ujú. Un caso del siglo XXI. No vamos a juzgar a los actores, simplemente vamos a ver en qué momento ellos caen en algo que por ahí se escuchó. Me siento bien con esto. En ese momento vamos a tratar de ver qué importante es tener ética cristiana y bíblica en todos los actos que tengamos en la vida. Adelante, Pastor Alan, te escucho. Sí, nada más como un comentario rápido haciendo referencia de lo que nos está ahorita comentando. Acabo de tener una situación en la iglesia donde una hermana que sabemos que tiene poco tiempo en el evangelio, que todavía no es madura en el evangelio y está empezando a conocer, fue encontrada todavía en el ejemplo que usted puso casualmente, en el de qué pasaría si te encontraras a tal personita fumando, pues fue el caso. Y me llegaron a decir, y le digo, mira, no nos tenemos que espantar, debemos de comprender las cosas, sí se le tiene que llamar la atención, pero sin de una manera que sea lastimosa, porque sabemos que las personas que apenas vienen saliendo del mundo no les puedes restringir las cosas, pero sí le tienes que hacer ver las cosas como son, simplemente teniendo la sabiduría de Dios para llamar la atención, para amonestar en el tiempo correcto. Entonces yo le instruía a mi hijo que era el que le estaba encontrando, a mi hijo espiritual, le decía, mira, este ejemplo que me acabas de poner, lo que acabas de ver, eso es algo de una persona que no, que está siendo procesada en el camino del Señor. Le digo, yo no puedo llegar de tajo y decirle, estás pecando, tienes que quitar ese cigarro porque mira que Dios no le agrada. Si ni el Dios mismo del cielo nos prohíbe nada, pues uno menos puede hacerlo, pero así hacerle ver que pues a Dios no le agrada eso y que tiene que cambiarlo. Y ya así comienza la personita que fue encontrada haciendo, poniendo posiciones y demás, bueno, ya sería un tema diferente. No Claro. es servidor esta persona que fue encontrada, pero sí está asistiendo regularmente. Y ahí es donde encontramos esta parte de enseñar lo que estamos aprendiendo en el curso, no tomar una decisión en base a lo que estamos viendo, sino que debemos de llevar las cosas como hijos de Dios, con sabiduría y con amor. Así es. Muy, muy bueno esta parte que nos acabas de decir, pastor, y además de todo, pues decirte que pues ahí es muy bíblico tu consejo, porque lo que estás haciendo es mm, aplicando Gálatas 6, ¿no? Dice el que, hermano, si alguno encuentras en una falta, restáurale. Es el primer Restaurarle. camino, la restauración.
Entonces, Así es. no se puede estar juzgando. Ahora, pues sí, bien has comentado, pastor, ya hay procedimientos de acuerdo a lo que el Señor dice. Primero llámalo, luego llámalo Ujú, con 2 testigos, luego delante de la ujú, congregación. Y por último, pues tómale como gentil y publicano. Y yo siempre he dicho, ojo con esto, tenerle por gentil y publicano es, ¿qué hacían los judíos en ese tiempo con los gentiles y publicanos? Le predicaban el evangelio. Mira, hermanito Panchito, a lo mejor no has entendido que la gracia es suficiente, tienes que arrepentirte y convertirte porque obviamente no estás convertido, ¿no? Bueno, así hermanos, es. el tiempo se ha ido por 3 minutos más y si hay alguna pregunta más, comentario, adelante, lo dejamos correr. Pastor, Adelante. en mi sentido, yo vengo de un ambiente muy complicado y a mí todavía me cuesta cubrir, cumplir y aceptar muchas cosas. De repente me gana mi yo, ese Jorge Rincón que se ve en el espejo, y me enojo. Y antes confrontaba y les decía y gritaba. Hoy me doy la vuelta, pero no por miedo o cobardía, sino porque yo ya entendí que no debo de estarme peleando con el mundo. La gente en el mundo tiene sus ideas, tiene sus criterios y actúa en base a ellos. Y a mí a veces me cuesta trabajo entenderlo. Y yo todavía sigo de repente queriendo levantar las manos y pelear, ¿no? Entonces, me es bien difícil. No es confesión, porque digo, yo no me confieso ante un hombre, ¿no? Mi confesión está en otro lado. Pero si alguien que ya entendió muchas cosas, que ya aprendió con ustedes, muchas más que ya ha aprendido con ustedes mucho, todavía tiene esos defectos de carácter, esos defectos de persona, pues es muy difícil que alguien que viene integrándose entienda todo. Y yo con esto le aplaudo al hermano Adán por las acciones que él toma, ¿no? Pero a veces no entendemos tan simple las situaciones que nos están rodeando. Y es complicado, siempre tiende a ser complicado para alguien que como yo, por ejemplo, vengo de un lugar muy complicado. De alguna vez les platicaré de dónde vengo. Gracias, Jorge, te agradecemos tu comentario y sí, efectivamente, cuidado, recuerden como les decía, no hay que ir ni a un extremo en la norma ni al otro. Y uno de los problemas es el legalismo. Es uno de los extremos feos de la vida, el legalismo. El otro extremo feo de la vida es cuando somos muy liberales. Es otro extremo horrible de la vida. No podemos ser ni legalistas ni liberales. Tenemos que ser muy cristocéntricos y vivir la palabra, la ortopraxis. Manos, hasta aquí la grabación. Si no hay nadie más que tenga algún comentario, muchas gracias por ya les tomé la foto a algunos con nombre porque no se peinaron hoy, pero sí. Gracias, Janet. Perdón. Entonces tomo otra. Si alguien quiere prender también para la foto, es bueno porque no tengo que estar leyendo ahí rápido, les pongo su asistencia. Nos vemos el próximo viernes con el fin de nuestra falta Soledad, Pastor Alan. Mira, ahí está Soledad casi, llegaste, Soledad casi. Bienvenido aquí. Qué gusto verles. Gracias, hermano. Igualmente. Gracias. Bendiciones para todos. Bendiciones. Y gracias, maestro.